Cual vamos ya a empezar a abordar fundamentos teóricos y constitucionales de la ejecución penal y cautelar. ¿Sale? Esta es la primera unidad que vamos a empezar a abordar. Y bueno, algunos puntos importantes que desarrollamos es lo siguiente. Distinción entre proceso penal y la fase de ejecución. La autonomía del derecho de ejecución penal. La ejecución como garantía de derechos humanos y los fines de la pena y ejecución. Algunos puntos que usted tocó, maestro Efraín, vamos a hablar de las teorías de la pena, la función de reinserción social, la proporcionalidad y la humanidad. También, por supuesto, vamos a entrar al análisis del marco constitucional y convencional, principios constitucionales, tratados internacionales, jurisprudencia que es relevante, los sujetos de la ejecución, juez de ejecución, Ministerio Público, defensa pública y privada, autoridades penitenciarias, la víctima. ¿Sale? Estos son algunos puntos que analizaremos en esta parte de nuestra unidad. Y bueno, iniciando con nuestra exposición, haciendo observaciones generales, vamos a decir que esta unidad es una base teórica normativa para comprender el sistema de ejecución penal en nuestro país. En este momento vamos a identificar la naturaleza jurídica de esta fase de ejecución, la evolución histórica y filosófica sobre los fines que conlleva la pena, analizar críticamente el marco normativo mexicano a la luz de los estándares internacionales y reconocer el papel de cada uno de los actores en el proceso de ejecución penal. Y bueno, avanzando con este tema, vamos a iniciar señalando lo siguiente. Decimos, ¿cuál es el concepto y naturaleza jurídica de la ejecución penal y cautelar? ¿Cuál es el fin? La fase final del proceso penal implica la materialización de estas decisiones judiciales, es decir, la aplicación material de las penas o medidas de seguridad. ¿Ok? Vamos a ver tu naturaleza jurídica compleja de esta fase de ejecución. En este caso vamos a tener elementos que conforman no solamente la parte del derecho penal sustantivo con la pena, la parte procesal con el tema de la sentencia y el procedimiento para más allá de toda duda razonable establecer la condena como consecuencia del delito y la fase administrativa que tiene que ver con la administración de estos centros de reinserción social y, por supuesto, el cumplimiento correspondiente de la pena. También, por supuesto, analizamos la ejecución desde su propia autonomía científica y norma específica. Tiene su propia área de estudio, tiene su propia matiz de conocimiento, que es lo que vamos a estudiar. Y, por supuesto, cómo se consolida el sistema a partir de la reforma constitucional del 2008 y la Ley Nacional de Ejecución Penal del 2016. Y bueno, dentro de estos puntos importantes, vamos a destacar aspectos de distinción entre proceso penal y ejecución. Empezamos. El proceso penal se enfoca primordialmente en la determinación de una responsabilidad penal y la imposición de estas sanciones. En esta fase del proceso penal que conforma etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, se establece la culpabilidad y se dictan las sentencias. Tenemos la participación de un juez de control
y por supuesto del Tribunal de Enjuiciamiento. ¿Ok? Esto ocurrió dentro de esta fase del proceso penal, en donde se estableció la responsabilidad penal del sujeto activo. También, por supuesto, hablando de la fase de ejecución, se centra principalmente en la materialización de dichas sanciones, ¿sale? El cumplimiento de esas penas. Se garantiza los derechos de los sentenciados y bueno, esta etapa es jurisdiccionalmente independiente y tenemos a un juez de ejecución encargado de supervisar el cumplimiento de la pena y protección de los derechos humanos. Si vemos nosotros una línea o un cuadro que hacemos a continuación sobre las distintas fases, hablando desde la fase de investigación inicial, la fase de investigación complementaria, ¿ok? La fase de juicio, perdón, la fase intermedia, la fase de juicio oral, ¿ok? Y ahora, hablando de la fase de ejecución, ¿ok? Vamos a destacar lo siguiente. Si se fijan en este punto, vamos a tener un sujeto activo que es indiciado. Ni siquiera todavía hemos formulado imputación en su contra. Se está realizando una investigación por su probable participación, pero todavía como tal estamos integrando una carpeta de investigación para que ahora sí pues formulemos imputación y le hagamos en audiencia inicial conocimiento ante el juez de control, pues que se integra una carpeta de investigación en su contra por su probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Es decir, ahora lo mencionamos como un imputado. ¿Sale? Ya se está integrando, se está realizando una investigación en su contra. En la fase intermedia, cuando se presenta el escrito de acusación, ok, en este momento vamos a tener, mis queridos amigos, lo referente a acusado, ok. Ya se presentó acusación en su contra, pero bueno, todavía estamos en esta fase de que vamos a llegar a juicio oral y vamos a verificar, más allá de toda duda razonable, pues si participó en la comisión de un hecho que la ley señala como delito y establecer su responsabilidad para que en esta fase de ejecución, ¿sale? En caso de tener una sentencia condenatoria y se esté materializando la misma, vamos a hablar del sentenciado. Aquí distinguimos las etapas tanto de lo que hacemos referencia sobre la etapa del proceso penal y por supuesto lo referente a la etapa de ejecución. Muy bien, avanzamos y destacamos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Decimos, la autonomía del derecho de ejecución penal, vamos a ver que tiene un objeto de estudio propio. La relación jurídica entre el Estado y el sentenciado durante esta ejecución. ¿Sí? Se ve muy bonito y se ve que hay una política criminal muy destacada en el tema de la reinserción, pero bueno, ya vimos que hay muchas negligencias. Principios específicos, legalidad ejecutiva, judicialización y el tema de la reinserción social.
Ahorita hablamos sobre las teorías de la pena, ¿verdad? Pero bueno, vamos avalando un poco más adelante y decimos la naturaleza especializada. En este punto, compañeros, tenemos una ley nacional de ejecución penal, pues que de alguna manera marca esa autonomía de esta fase. Y por supuesto, tenemos órganos jurisdiccionales propios. En este caso, jueces de ejecución. Esta autonomía responde a garantizar esta fase ejecutiva para que tenga la misma relevancia que las fases previas del proceso penal. Porque a final de cuentas no significa que ya concluyó todo. El objeto del Estado es que esta persona pues se vuelva a reincorporar al tejido social. Yo, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria, a veces dicen, yo le agradezco mucho a una maestra de literatura que nos hacía leer barbaridades. Y entre una de las obras que leí es el tema de Los Miserables, ¿no? Eh, de, y en esta obra de Los Miserables de Víctor Hugo, me acuerdo que hay me interesó mucho el caso del protagonista, ¿no? Jean Valjean, que por el tema de por hambre robar unas piezas de pan, pues fue sentenciado, fue condenado, ¿no? Y el punto es que es tanta la estigmatización de una persona que fue privada de su libertad, que prácticamente al salir, pues era un paria, ¿verdad? Era alguien que no era bien visto, era alguien que teníamos que excluir, era alguien que teníamos que desconocer del tejido social, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque lamentablemente pareciese que el tema de la condena, el tema de la pena, el tema de la ejecución, pues es un tema de un estigma, ¿verdad? Y lamentablemente hay una revictimización a veces, ¿no? Sí, cometemos errores, eso es una situación en particular. Sí, de alguna manera a lo mejor sí se acreditó mi responsabilidad en la comisión de un delito, pero considero que si entramos a estas cuestiones de reinserción y lo tomamos con con esa, con ese compromiso de realmente trabajar en pro de beneficio, el bien social, en pro de la familia, en pro del desarrollo del país, pues creo que no debe haber esa revictimización. Y me llamó mucho la atención porque a veces me encuentro con esa postura legalista del inspector Javed, ¿no? En la misma obra de Los Miserables, en esa posición de estricto cumplimiento a la ley, en esa posición del castigo sancionador, del castigo punitivo, con esa cuestión del no perdón social, de que eres malo, porque ya cometiste eso y no tienes ninguna justificación. Y bueno, lamentablemente a veces nos encontramos en ese tenor, ¿no? Y bueno, hoy en día, pues casi todos somos proclives a encontrarnos involucrados en una causa, una falsa imputación, compañeros, y bueno, lamentablemente, ¿no? Como nos dice Efraín, el tema de las justicias de redes sociales, ¿no? Imagínense si por alguna mala causa estoy molesto y me graban ahí en redes sociales diciendo algunos insultos o groserías, pues aguas, ¿eh? Porque, pues, ¿para qué quieren que al rato va a haber un linchamiento social, ¿eh? Cuidado con ello, porque pues esa es la justicia de redes sociales, ¿no? Pero bueno, avanzando con esto, la ejecución como una garantía de derechos humanos. La ejecución penal, ¿sale? En nuestro país se concibe como un mecanismo de garantía de derechos humanos. Así por muy burdo que suene, ¿verdad? Las personas privadas de su libertad, pues de alguna manera se encuentran dentro de este mecanismo de garantía. No simplemente como un cumplimiento administrativo, sino también verdaderamente con los puntos que mencionaron ustedes. Por ejemplo, la maestra Ana habló de este concepto, la dignidad humana, el valor intrínseco que tenemos como seres humanos y, por supuesto, independientemente de nuestra condición. Aunque esté sentenciado por la comisión de un delito, tengo derecho a un trato digno. Por supuesto, también la prohibición de tratos crueles.
la garantía contra la tortura, tratos inhumanos durante la ejecución de la pena. Y por supuesto, el debido proceso ejecutivo, procedimientos claros y garantías procesales durante las decisiones, durante la ejecución de esta pena. Compañeros, hablando sobre cuáles son las bases teóricas de la pena, qué es lo que nosotros podemos destacar. Y vamos a hablar de distintas teorías, por ejemplo, la teoría retributiva, la teoría que tiene que ver con una teoría preventiva y también, por supuesto, con teorías preventivas especiales. Ahorita las mencionamos, pero hay un debate importante en relación de cuáles son los fines de la pena, ¿sale? La filosofía del derecho penal. De verdad, ¿por qué dejamos de filosofar, compañeros? Es tan importante el tema del pensamiento claro, el tema de indagar o cuestionar el porqué de una pena, ¿no? La verdad es que si nuestra política criminal es no pensar en las consecuencias, sino simplemente sancionar, pues ahí está la consecuencia de por qué estamos en una situación de crisis, ¿no? El tema principal, por ejemplo, sobre la filosofía y debate sobre la pena. Se van a explorar diversas teorías que justifican la imposición y ejecución de las penas. Si nos remontamos, por ejemplo, a esa justicia medieval, pues prácticamente vamos a encontrarnos, compañeros, que para tener un control social te tengo que castigar, ¿eh? Y los castigos eran públicos, ¿sale? Los castigos eran frente al pueblo. Los castigos eran, pues, mutilaciones, el tema de decapitaciones, el tema de demostrar que el Estado tiene el control, ¿verdad? Esta situación prácticamente en la que cualquier calumnia, cualquier situación nos podía llevar a estas condenas. La evolución histórica conlleva a cambios en estos valores sociales y la comprensión de la justicia a lo largo del tiempo. La reinserción social es un principio constitucional y lo que se busca es que verdaderamente la persona que cometió un delito pues pueda reincorporarse al tejido social, porque a final de cuentas ese es el fundamento y esta es la base de lo que hoy estamos estudiando. Mis queridos amigos, cuando hablamos sobre las teorías de la pena, vamos a ver, por ejemplo, la teoría retributiva. ¿Qué nos dice la teoría retributiva? La pena como un mal que se impone a un delincuente. Es decir, a ver, tú dañaste a la sociedad, pues vas a tener que responder por el daño que causaste a la sociedad. Se fundamenta estas teorías en principios de justicia y proporcionalidad. El daño que tú causaste, eso va a ser tu consecuencia, eso va a ser la pena que tú vas a pagar. En la medida que tú dañaste al tejido social, en esa medida debes de reparar la afectación al mismo. ¿Se entiende? Entonces Ujú. nos encontramos con estas teorías en las cuales, pues, se dice, te castigo porque te portaste mal, ¿eh? Te castigo porque no cumpliste con el parámetro que tienes la obligación de estar dentro del parámetro de legalidad, dentro del parámetro de respeto a los bienes jurídicos tutelados y mereces una sanción. Las teorías preventivas generales entienden la pena como un mecanismo para disuadir a la sociedad de cometer delitos mediante la amenaza del castigo, ¿verdad? En este caso vamos a hablar, por supuesto, de la teoría positivista del derecho penal. El tema de lo que se busca dentro de la política criminal no es la sanción, sino es la prevención. A ver, te establezco una pena importante para la comisión de este delito para persuadir que tu conducta la encuadres en esa hipótesis normativa y que de alguna manera
no cometas ese injusto penal, porque si no te voy a tener que aplicar la pena que establece esa hipótesis normativa. Así que, por favor, no lo hagas. Abstente de ello. No te quiero castigar, ¿verdad? Muy bien. Teorías preventivas especiales orientan la pena hacia la prevención de la reincidencia del propio delincuente mediante su corrección, intimidación o neutralización. Te portas mal, palos, te portas mal, castigo, te portas mal, de alguna manera hago que no lo vuelvas a hacer, pero a través de inclusive castigos corporales, de inclusive intimidación o también neutralización. Te envío a un campo de concentración. Entre comillas decimos te reeduco, como ha ocurrido en regímenes dictatoriales, ¿verdad? La reeducación, como que no estás muy de acuerdo con esto, pues mira, como que no estás acorde para estar en esta sociedad, pues castigo, sanción, neutralización, te privo de tu libertad, pero el detalle es que no te voy a privar de la vida, no te voy a privar de tu libertad de forma permanente. Te reeduco, te reinserto, pero el castigo, la sanción, en la tortura es base fundamental para reeducar tu comportamiento. Y también, por supuesto, las teorías mixtas, que integran elementos retributivos, como lo que ya mencionamos, que para compensar el daño causado, y elementos preventivos, buscando un equilibrio entre justicia de castigo y sutilidad social. ¿Cuál es en este caso, la función de la ejecución dentro del marco de reinserción social? Vamos a encontrar su fundamento dentro del artículo 18 de nuestra Constitución, ¿sale? Y también, por supuesto, en el tema del respeto a los derechos humanos y aplicación de tratados internacionales. El trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte como medios para la reinserción. Aspectos importantes, pero que muchas veces pues no se tienen todas las condiciones para que ellos se cumplan. Deberían tenerse, ¿verdad? Proceso activo. Preparar al sentenciado para su retorno a la sociedad, promoviendo desarrollo personal y respeto a la ley. Vean cómo los conceptos son importantes, ¿verdad? Antes, ¿qué se decía? El reo, ¿verdad? Se hablaba del reo, porque de alguna manera era prácticamente un paria, ¿verdad? Una persona que de alguna manera era inclusive tratado con menosprecio. Ahora se supone que el concepto de sentenciado pues es acorde con los derechos humanos. Se prepara el sentenciado para que éste se reinserte a la sociedad, promoviendo su desarrollo personal y respeto a la ley. Me acuerdo, compañeros, que hace unos 8 años hubo un grupo que promovió nuestro grupo educativo en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, ¿cómo se llama? En el penal del norte, sí, en el Centro de Reinserción Social Norte de la Ciudad de México, en la cual, compañeros, hubo un programa en la cual se impartió la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Procesal Penal dentro del penal, ¿no? ¿Y qué creen? Que se conformaban grupos porque habían muchísimos abogados que se encontraban privados de su libertad. Y la verdad es que nos encontrábamos con que el tema de la educación es un verdadero factor de superación, es un verdadero factor de reinserción social, ¿eh? Mucha gente que, por ejemplo, había personas que eran consideradas delincuentes, personas que habían cometido delitos de alto impacto, y de pronto poco a poco se notaba que en el tema del estudiar la prepa, de estudiar una carrera y demás, los hacía un poco más tranquilos, los adecuó un poco más a su realidad, estaban más dispuestos a cooperar. Y la educación es una parte importante, ¿no? Por supuesto, fundamental.
La persona que de alguna manera carece de estos elementos, pues muchas veces la mejor una conducta agresiva, una conducta antisocial puede ser la base en la cual muchas de las frustraciones personales que podemos tener la saca, ¿no? Pero el trabajo, el deporte son fundamentos importantes porque inclusive también nos ayudan a tener un control de nuestras propias emociones, ¿no? Hasta cierto punto a ser un poco más estoicos frente a la adversidad de la vida. Ahorita les voy a compartir un poema. Ahorita, por ejemplo, después de que a las 11:15 hacemos la pausa para que tomen un cafecito y les voy a compartir un poema victoriano de que dice Nelson Mandela, que escuchaba mucho y que lo hacía reflexionar cuando estaba privado de su libertad en una prisión de Robben Island, ¿no? En la cual dice que ese poema lo motivaba a continuar adelante ante las situaciones adversas eran difíciles en su vida, ¿no? Ahorita lo comparto para que ustedes lo escuchen, pero bueno, vamos a seguir avanzando y a las 11:15 hacemos nuestra pausa para que tomen un cafecito, ¿les parece? Sí, muy bien. Avanzando. El objeto que se tiene en cuanto al marco de reinserción social, por supuesto, es minimizar efectos negativos, reducir la desocialización inherente a la prisión. ¿Sale? Es importante, por supuesto, el tema fundamental de que una persona se reincorpore al tejido social. ¿Cuántas veces nos encontramos que a lo mejor personas por un error judicial o personas que se encontraron en el momento menos indicado, personas que a lo mejor por alguna circunstancia de la vida a veces reaccionamos de forma pues no adecuada y nos encontramos inmersos a ellos, pero tenemos derecho a una otra oportunidad? Esto es importante dentro de un sistema de reinserción social. También, por supuesto, a un tratamiento individualizado, programas específicos adaptados para cada persona. Lo que comentábamos a lo largo de esta clase, mantener vínculos, el contacto con el mundo exterior durante su condena. La familia es muy importante. La cuestión de la convivencia, la cuestión de no romper estos lazos que tenemos con el mundo exterior. Y por supuesto, la preparación de la libertad, la transición progresiva en el egreso y adaptación en la vida en sociedad. La verdad es que suena bonito, suena que ojalá se cumplieran estos principios. Ojalá de verdad que esto que estudiamos el día de hoy se materializara. Esto sería genial, pero lamentablemente, pues hay muchas cuestiones que pues políticamente pareciese que o no se quieren cumplir o no se tiene la intención principalmente, ¿verdad? Y bueno, este tema de proporcionalidad y humanidad de las penas. Bien, mi estimado maestro Efraín, te escuchamos. Gracias, maestro. Fíjese que analizando más a fondo lo que vemos y retomando desde el punto de vista de lo que está haciendo El Salvador, pues tenemos un código, por ejemplo, hablo de mi estado, precisamente con penas muy altas, ¿no? De feminicidio, homicidio, pero los delitos siguen a las alzas, ¿no? Los delitos siguen creciendo. Vemos mujeres, ¿no? Privadas de la vida. Este tema en la situación con los animales, ¿no? Con los seres vivos también, porque también ha habido un poquito más. Entonces, creo que no solamente se han metido en el sistema de la ley, vuelvo a repetir, es una obra de arte, ¿no? Porque al final del día hay doctrina, hay academia, está todo muy concreto. El problema es cuando hacemos la aplicación y transformación en la parte humana. Yo tuve la fortuna de formar parte de las fuerzas y obviamente eres capacitado. Por aquí tenemos compañeros que están, creo que en Guardia Nacional, no me dejarán mentir, una compañera en reclusorio que lo que estamos viendo aquí en la maestría, desde que yo empecé a estudiar las leyes, que empecé a educar, ¿no? De manera jurídica, está muy desfasado con lo que hacemos en el operativo. Totalmente. O sea, muy, muy desfasado.
O sea, tenemos instructores, lo digo con mucho respeto, yo sé que le echan muchas ganas, yo sé que quieren también crecer, pero a veces con poca información en las academias, en los básicos, en los cursos. Desde la reforma del 2008 que se hizo el cambio del inquisitivo al oral, pues la mayoría de los compañeros, no lo digo con respeto también para mis compañeros, porque siguen siendo, pues algunos no tenían pues la primaria, no tenían la secundaria, pocos logramos profesionalizarnos, estudiar más. Creo que es uno de los puntos este, que son clave para la aplicación, porque hablamos de detenciones, hablamos de prevalecer el Estado de Derecho y prevalecer el resguardo de los derechos humanos. Y desde ahí se empiezan a vulnerar. ¿Por qué? Porque también la población, no hablemos de este lado, también la población existe esa rebeldía, existe esa desconfianza, existe esa manifestación de emociones, ¿no? Yo lo viví. E inclusive una vez con el ombudsman del estado de Morelos, por ahí del 2009, atacaban mucho al poder ejecutivo, ¿no? A las policías, en aquel entonces estaba la Policía Federal, que había muchas violaciones de derechos humanos. Y se hizo una comisión precisamente, los invitamos a patrullar, como se le llama, y se dieron cuenta, ¿no? Pasar por lugares, ¿no? Que es presencia de cómo personas en estado de ebriedad, en situaciones a veces con narcóticos, pues cómo agreden, ¿no? A la misma autoridad. Lejos de pelearse, se hacen las recomendaciones y todo, y se empieza ahí a vulnerar el respeto. Entonces, creo que en este sentido, yo lo he dicho, las autoridades, es tema del compromiso también aplicar la prevención del delito en el Ejecutivo, en las policías municipales, estatales. Digo, ahorita la creación ya de la Guardia Nacional, que está de manera directa por la Sedena, este, no puedan posturar si es buena o mala, pero al final del día estamos retomando a un control no medieval, como usted lo señala, al del castigo, al del dolor, para poder meter en cintura, que es lo que hizo también El Salvador. Entonces, pues yo lo veo más como reflexión de que también los gobiernos, los administradores al frente de esto, pues aplicaran el tema de educación. O sea, yo siento que educándonos nuevamente, educándonos todos, pues tal vez pudiéramos bajar un poquito más estos índices y obviamente pues también vulnerar los derechos humanos de todos nosotros, ¿no? Es cuanto maestro. Muchas gracias. Fíjese que a veces dicen que la historia es una gran maestra, ¿no? Se comenta, por ejemplo, una parte del derecho que me gusta mucho dentro de toda la investigación y el trabajo es el derecho romano, ¿no? Y en particular me remonto a una crisis que se dio en el siglo en el siglo III, que es una crisis que conllevó a la caída del imperio, ¿no? Más o menos hablando por ahí del año 250 hacia adelante, ¿no? El problema es algo que usted comentó. eh, yo nunca he compartido el criterio que dicen algunos colegas que dicen, bueno, esa es la teoría, pero en la práctica es otra cosa, ¿no? O sea, justificar de que la práctica se tiene que llevar de otra manera es justificar el no cumplimiento de la ley, es justificar hasta cierto punto brincarnos mecanismos que se encuentran dentro dentro de la misma norma, ¿no? Y a veces como abogados, nosotros mismos lo provocamos, ¿eh? Separamos la parte de la norma con la práctica. Y en estas situaciones donde se dan muchas violaciones a derechos humanos, ¿no? Digamos, decía el jurisconsulto Ulpiano, ¿no? La praxis y la doxa, ¿no? Decía que se encontraban separadas en ese momento y lo que conllevó es una crisis de las instituciones en ese momento. Cuando se opera de esta manera, cuando la teoría, la doctrina es contraria a la praxis, entonces no estamos cumpliendo con la ley, ¿eh? Estamos haciendo todo menos cumpliendo con la ley. Y eso nos debe llamar la atención dentro de un aspecto práctico, ¿no? Al final de cuentas, los estados de excepción tampoco son el resultado ideal, ¿no?
porque al final de cuentas es un tema punitivo, es un tema de castigo que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos regímenes, ¿no? En la actualidad lo vemos en El Salvador, aunque dentro del contexto social lo ven muy bien por la situación de, de miedo que tenían sobre las pandillas, ¿no? Ahora bien, la cuestión de, de la proporcionalidad pareciese que se rompe en el tema cuando tú estableces dentro de tu política criminal una serie de delitos que son considerados prácticamente de oficio, considerados al momento de que se integra una carpeta de investigación de prisión preventiva oficiosa. Y ya ni hables de beneficios preliberacionales ni otra cuestión dentro de esta doctrina del derecho penal y, por supuesto, de la ejecución de las penas. Por eso, en estos temas, hablando del principio de proporcionalidad, tiene que ver con la severidad de la pena y las condiciones de ejecución en este caso sean acordes a la gravedad de delito y circunstancias personales del sentenciado. Hay muchas conductas que sí son delicadas, que sí deben ser sancionadas, pero en esa proporcionalidad, ¿verdad? Como nos dijo, o sea, socialmente, por supuesto, yo amo mucho a los perritos, los quiero mucho, son seres vivos que merecen todo nuestro cariño y respeto, pero el tema de que tú sanciones de forma amplia un delito de esa naturaleza nos puede conllevar, yo creo que a excesos. En México, este principio tiene fundamento en la base constitucional del artículo 18 y 22 de la Constitución. La proporcionalidad es un principio fundamental del derecho penal y, por supuesto, de la teoría de las penas. ¿Sale? No podemos castigar todas las conductas humanas con la misma gravedad, porque si no vamos a llegar a una época del terror, como por ejemplo, tú cometiste una pena, no me importan las consecuencias, es decir, una teoría unificadora del delito, no hay otro elemento que analizar. Cometiste esa pena, castigo. Se acabó, no hay más que investigar. Ahora, desde esta perspectiva, tenemos que considerar todas las circunstancias para establecer la responsabilidad penal. Y también, por supuesto, el principio de humanidad prohíbe penas crueles, inhumanas o degradantes y exige condiciones dignas durante la ejecución de las penas. Nos comentaba la maestra Ana la situación de los centros penitenciarios en nuestro país, la situación de la poca dignidad que se tiene sobre el ser humano, ¿no? La cuestión de que prácticamente hay un hacinamiento importante y bueno, pues, condiciones de higiene pues no existen como tal, ¿verdad? Y también, por supuesto, se manifiesta en la prohibición constitucional de las penas como mutilación, infamia, marcas, azotes, palos y tormentos, como se establece dentro del artículo 22 de nuestra Constitución. Y en este orden de ideas tenemos, por supuesto, el marco constitucional y convencional de la ejecución. Al final de cuentas, aquí se amplía el marco jurídico para proteger significativamente los derechos humanos en la ejecución penal. ¿Ok? En la Constitución, tratados internacionales y legislación secundaria, pues tienen un sistema integral, complejo e integrador para la protección de los derechos humanos en esta fase. No solamente la reforma constitucional del 2008 fue importante, la del 2011 es un punto crucial sobre estos temas que estamos refiriendo, ¿verdad? Por supuesto. Es importante que ambas reformas elevan este estándar de protección de los derechos. Este estándar en la cual se garantiza el estricto control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Acuérdense que la reforma del 2011 trajo consigo el bloque de constitucionalidad y la contradicción de tesis 293,
2011, viene a establecer lo siguiente. Dice, los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, independientemente si su fuente es constitucional o los tratados Convencional. internacionales de derechos humanos. Humano. En este sentido, mis queridos amigos, nosotros nos vamos a encontrar dentro de este parámetro, aunque la contradicción de tesis en el tema, y aquí es donde se justifica para nuestro sistema constitucional la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque dice, en caso de que exista una restricción constitucional, va a prevalecer esta restricción constitucional. Y esta restricción constitucional es los delitos con prisión preventiva de oficio. ¿Sale? Se acabó. Paramos de contarla ahí. Ya no hay más. Oiga, pero es contraria a la convencionalidad. Sí, pero nos dice la contradicción de tesis. Si hay una restricción constitucional, nos estamos sobre la restricción constitucional. ¿Es inconvencional? Por supuesto que es inconvencional, pero dice nuestra corte en esa contradicción, pues nos vamos a estar sobre esta restricción. Ahora bien, los principios aplicables en temas de constitucionalidad, verificamos que son los siguientes. Uno, legalidad ejecutiva. Toda pena debe de ejecutarse en términos de la sentencia y conforme a la ley aplicable. Artículo 14 y 16 constitucional, el debido proceso, ¿sale? Si vas a afectar mi libertad, debes hacerlo, pues de alguna manera cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Modalidad y duración de las penas exclusivas de la autoridad judicial. Artículo 21 constitucional. Debido proceso. Las garantías procesables aplicables también en la fase de ejecución. Y por supuesto la reinserción social, el fin constitucional de nuestro sistema penitenciario. También, por supuesto, el principio de presunción de inocencia aplicado a personas sujetas a prisión preventiva y en procedimientos disciplinarios durante la ejecución. ¿Sale? También, por supuesto, el artículo 22 que hace alusión a la prohibición de castigos crueles, inhumanos o degradantes. Y por supuesto, el principio pro persona, la interpretación más favorable en la protección de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Estos son fundamentos importantes dentro de los principios constitucionales que rigen la ejecución penal. Estos principios constitucionales van a configurar un sistema de garantías que deben de observarse durante toda la fase de ejecución. También, por supuesto, en el caso de penas como medidas cautelares. Se requiere mecanismos de control jurisdiccional que permita también que los sentenciados hagan valer sus derechos ante posibles vulneraciones a estos derechos fundamentales. Pero no solamente nos quedamos en lo que regula la Constitución, sino también los tratados internacionales. Y no olvidemos los principios que rigen a este bloque de constitucionalidad. Ya hablamos de la misma eficacia normativa de los derechos humanos contemplados en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.
Y aquí vamos a mencionar el principio pro persona, ok, principio pro persona, ok, y el principio de interpretación conforme. Ok, acuérdense, interpretación conforme. Vamos a verificar lo siguiente. Los actos de la autoridad penitenciaria, entonces en este caso, la jurisdiccional y la administrativa, sus actos se van a regular no solamente por la ley de ejecución de sanciones penales, sino también en un marco de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad. Vamos a revisar la adecuación a los principios y valores que establece nuestra Constitución, pero también a los principios y valores en este ejercicio de control difuso de convencionalidad que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en este ejercicio de interpretación conforme, vamos a ponderar la norma de conformidad con el artículo primero que más favorable sea al sentenciado. ¿Ok? ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Avanzando, tenemos como consecuencia los tratados internacionales en materia de derechos humanos que regulan el tema de ejecución. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10, establece que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente con respeto a su dignidad. Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 5, dispone el derecho a la integridad personal y señala, las personas privadas de su libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social. Por su parte, la Convención contra la Tortura prohíbe todo acto que cause dolor o sufrimiento grave físico o mental a una persona que se encuentra privada de su libertad. Y también, por supuesto, las reglas mínimas de tratamiento de reclusos, las reglas Mandela, establecen estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de centros penitenciarios al trato a los reclusos. ¿Ok? Entonces vemos distintos tratados internacionales que tienen regulación especial para las personas que se encuentran privadas de su libertad. Muy bien. Por supuesto, es importante destacar que nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales que impactan en la ejecución penal. ¿Sale? México es muy prolífico a celebrar muchos tratados sobre esta materia. Que los haga cumplir, que los respete es otra cosa, pero de que estamos en todos los eventos, ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. En ese supuesto, van a formar parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo primero de nuestra Constitución. Tenemos, por supuesto, que dentro de este marco internacional integra nuestro bloque de constitucionalidad, fortaleciendo la protección de los derechos humanos en ejecución penal. Por ejemplo, las reglas de Bangkok, que establecen directrices para el tratamiento de reclusas y alternativas a la prisión para mujeres. Las reglas Tokio, que promueven medidas no privativas de libertad, fomentando alternativas a la encarcelación. ¿Sale? Y por supuesto, los principios y buenas prácticas
que es un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con un estándar regional para la protección de las personas privadas de la libertad en nuestro continente. Estos son algunos aspectos que podemos destacar hasta este momento. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Nos quedamos en este punto sobre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad en la fase de ejecución penal. Y bueno, continuando con los temas, vamos a empezar a revisar lo referente con, en este caso, vamos a ver jurisprudencias, criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la ejecución penal. La Corte ha señalado los alcances de las facultades del juez de ejecución y establece criterios claros sobre la autonomía y los límites de ejecución, que se deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que son sentenciadas, incluyendo a la revisión de la legalidad de los actos administrativos durante la ejecución penal. También, por supuesto, establece criterios sobre los beneficios preliberacionales. Se pronunció sobre la práctica, sobre la aplicación de la libertad condicional, la sustitución de la pena y otros beneficios, priorizando priorizando, por supuesto, mis estimados amigos, la reinserción social y el cumplimiento de requisitos específicos. La interpretación al principio de reinserción social ha enfatizado que el artículo 18 constitucional exige que la ejecución de las penas tenga el fin de reinserción social, garantizando condiciones de trabajo, capacitación, educación, salud y deporte para los internos. Y también, por supuesto, los estándares bajo las condiciones dignas de internamiento. Se ha fijado parámetros para que en los centros penitenciarios se cumplan con los requisitos de habitabilidad, salubridad y acceso a servicios básicos, prohibiendo todo trato inhumano o degradante. Ya hemos visto que muchos de estos preceptos, pues del todo, no se cumplen. Pero también destacamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre temas de ejecución de penas. ¿Y cuáles son los puntos más importantes que podemos destacar sobre esto? Bien, destacamos el caso Montero Argüen contra Venezuela. La sentencia aborda la situación de sobrepoblación, de violencia y falta de servicios médicos adecuados en los centros de detención, estableciendo responsabilidad para en este caso, los entes públicos. Tenemos el caso Pacheco Turuén contra Honduras. Reconoce el hacinamiento y las condiciones insalubres en prisiones. Esto constituye una violación al derecho a la integridad personal y al trato digno de las personas que se encuentran privadas de su libertad. También tenemos el caso Díaz Peña contra Venezuela, que en este supuesto nos dice que se condenó a Venezuela por la falta de atención médica especializada y oportuna a un recluso con enfermedades crónicas, resaltando el deber de garantizar la salud en los centros de reinserción social. Y por supuesto tenemos el caso Fermín Ramírez contra Guatemala, cuyo pronunciamiento se centró en la finalidad esencial de las penas privativas. En este caso se reitera que deben orientarse a la reforma y readaptación social y no ser meramente punitivas o retributivas. Si se fijan los criterios que se establecen tanto por la Suprema Corte
como también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van encaminados a la garantía de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Entonces, por supuesto, son parámetros muy importantes para la garantía de sus derechos. Continuando, por supuesto, vamos a verificar quiénes son los sujetos de la ejecución. Y en relación a los sujetos de la ejecución, vamos a señalar lo siguiente. Tenemos, por supuesto, actores claves en la ejecución penal. La fase de ejecución penal se integra por diversos profesionales con roles específicos y complementarios. En este sistema hay pesos y contrapesos en busca de la efectividad de las sanciones y el respeto a los derechos fundamentales de las partes que se encuentran involucradas dentro de esta causa. La reforma constitucional que ya mencionamos del 2008 introduce la figura del juez de ejecución, redefiniendo las responsabilidades de los demás actores en el proceso. Pero no es sino hasta 2016 donde tenemos una ley nacional de ejecución penal. Este es el marco normativo que rige esta fase. Y en esta se precisan atribuciones y funciones, así como límites de los sujetos que intervienen en esta fase de justicia penal. Muy bien. ¿Y cuáles son los actores que van a intervenir dentro de la ejecución? Bueno, a grosso modo señalamos lo siguiente. Ahí va. Tenemos en primer lugar al juez de ejecución, figura central dentro del nuevo modelo de ejecución penal. Se estableció en la reforma constitucional al artículo 21 y se atribuye a la autoridad judicial la imposición, modificación y duración de las penas. Las funciones principales que tiene el juez de ejecución son el control de legalidad de la ejecución. Durante la fase de ejecución, por supuesto, van a ser objeto de revisión estos actos administrativos. La resolución sobre modificaciones de la pena, también la protección de los derechos humanos de los sentenciados y también, por supuesto, lo que hemos venido platicando a lo largo de esta sesión, la supervisión de condiciones de internamiento. Tiene responsabilidades clave. Este juez especializado debe de garantizar el cumplimiento de sentencias penales y la protección a los derechos fundamentales de los sentenciados durante toda la fase de ejecución. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y por supuesto que dentro de las facultades que tiene el juez de ejecución vamos a encontrar las siguientes facultades. Decimos, el cómputo de la pena. Determinar con precisión las fechas de inicio y conclusión de las sanciones, considerando también, por supuesto, la prisión preventiva. También el juez de ejecución se va a encargar de los beneficios preliberacionales, resolver sobre la libertad preparatoria, la libertad condicionada, la sustitución de la pena u otros beneficios que modifiquen las condiciones de cumplimiento. También, por supuesto, se va a encargar del tema de los traslados, autorizar traslados de sentenciados entre centros penitenciarios, verificando que se respeten sus derechos y condiciones de internamiento. ¿Sale?
También, por supuesto, es un juez que se encarga de medidas disciplinarias, revisar la legalidad de las sanciones disciplinarias impuestas por autoridades penitenciarias cuando estas medidas puedan ser impugnadas. Bueno, entonces aquí vemos algunas facultades que tiene nuestro juez de ejecución, pero también hay límites del juez de ejecución. ¿Y cuáles son esos límites que va a tener? Bien, rápidamente los vamos a mencionar. Dentro de los límites, destacamos lo siguiente. Uno, marco regulador. La ejecución penal, a pesar de su amplia competencia, encuentra límites precisos en su actuación, tanto en la Constitución como en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Acuérdense que el juez se debe someter al marco de la ley. Esto es importantísimo. También, por supuesto, destacamos, el juez no modifica sentencia. No puede modificar la sentencia en cuanto a los hechos probados y la calificación jurídica, porque esto no le va a corresponder. Él se va a encargar del cumplimiento de esta sentencia. Él se va a encargar de su materialización, pero no le corresponde su interpretación, no le corresponde modificación de esta. No sustituye la administración. Los jueces de ejecución no sustituyen a las autoridades administrativas en la gestión de los centros penitenciarios, ¿vale? Hay que entender entonces que tenemos la función jurisdiccional del juez de ejecución y la función administrativa de las autoridades que administran estos centros penitenciarios. También hablamos de un respeto sobre el presupuesto. No puede ordenar medidas que excedan del presupuesto asignado sin considerar la progresividad. ¿De acuerdo? Entonces es importante considerar que también dentro de esta función tampoco puede ir más allá a lo que se tiene autorizado para el cumplimiento de estas penas. Y por supuesto, este juez debe de velar por los derechos humanos de las víctimas en las decisiones que tome, así como también un ejercicio de ponderación sobre lo referente al debate de sus beneficios. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que hemos comentado esto, vamos a señalar también que el Ministerio Público tiene una participación muy importante dentro de la etapa de ejecución. ¿Y qué va a realizar el Ministerio Público? Señalamos, este va a representar los intereses sociales en relación a la ejecución de la pena y al cumplimiento de esas sentencias. También solicitará la revocación de beneficios que tenga el sentenciado cuando proceda. Por supuesto, también se encargará de vigilar el cumplimiento de condiciones impuestas a los beneficios. El Ministerio Público intervendrá en audiencias de ejecución, aportando elementos probatorios, pues que de alguna manera sirvan a la causa. Y velar porque los derechos de la víctima durante la ejecución sean respetados. También, por supuesto, vemos un tema de responsabilidad central. El Ministerio Público especializado en ejecución penal tiene la responsabilidad de representar a la sociedad en esta fase. Tiene la obligación de revisar el cumplimiento de las penas y
que no se concedan beneficios indebidos. Por ello, la intervención del Ministerio Público es muy importante para mantener el equilibrio entre los derechos del sentenciado y los intereses de la sociedad y las víctimas. ¿Ok? Ya hablamos del juez de ejecución y ya hablamos del Ministerio Público. Ahora también hay que hablar de la defensa. Muy bien. La defensa pública y por supuesto la defensa privada. A nivel federal tenemos el Instituto Federal de Defensoría Pública y sus equivalentes estatales. Estas proporcionan asistencia jurídica gratuita a sentenciados que no tienen la posibilidad de costear un abogado particular. Los defensores públicos especializados en ejecución deben de contar con capacitación en la materia. Bueno, esto por lo que respecta a la defensa pública, pero también se tiene acceso a defensa privada. Los abogados particulares representan a sentenciados durante esta fase y se van a encargar de promover beneficios y vigilar que se respeten sus derechos. Deben estar debidamente acreditados ante juzgados de ejecución y conocer la normativa especializada aplicable a este caso. Tanto defensores públicos como privados tienen la obligación de mantener informados a sus representados sobre el estado de los procedimientos y las opciones legales disponibles. Entonces ya vemos que tienen una intervención muy importante, jueces de ejecución, ministerios públicos y también, por supuesto, la defensa. Pero también hay que mencionar a la autoridad administrativa, las autoridades penitenciarias y de supervisión. ¿Cuál es el rol que van a tener durante esta fase de ejecución? Ahí va. Bien. Tienen un rol central, responsables de la administración y operación del sistema penitenciario. Esto incluye aspectos como la custodia de los sentenciados y la implementación de programas de reinserción. En el ámbito federal tenemos al órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. Mientras que en el ámbito de las entidades federativas tenemos direcciones o comisiones estatales del sistema penitenciario. Las funciones claves que tienen son garantizar la seguridad y el orden dentro de estos centros penitenciarios. Tienen que implementar programas de reinserción que versan sobre trabajo, sobre educación, sobre medidas preventivas para eliminar alguna situación de alcoholismo, drogadicción, y también, por supuesto, se va a encargar de todas las cuestiones que versan sobre la reinserción de esta persona al tejido social. Proporcionan servicios básicos, tienen que mantener expedientes actualizados y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Entonces, por supuesto, vemos su participación, pero también tenemos a organismos de supervisión dentro de los centros penitenciarios. ¿Y qué organismos de supervisión tenemos? Por supuesto, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A través de la tercera visitaduría, realizan visitas de inspección en centros penitenciarios y emiten recomendaciones sobre condiciones de internamiento. ¿Sale? Y a nivel de los estados,
tenemos a las comisiones estatales de derechos humanos que supervisan los centros penitenciarios estatales, atendiendo quejas de internos por presuntas violaciones a sus derechos humanos. Y también, por supuesto, tenemos el Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, órgano adscrito a la CNDH que realiza visitas periódicas a lugares de detención para prevenir tortura u otros tratos crueles. Y por supuesto, la Organización Nacional de la Salud, que realiza un monitoreo independiente del sistema penitenciario y promueve mejoras a las condiciones de reclusión. Si se fijan, se encuentran muchas partes involucradas. De verdad que se ve muy bonito todo, cómo señala pues, cuáles son sus principios, cuáles son qué es lo que tienen que realizar, cuáles son sus derechos, obligaciones y demás. Se ve, pero bastante bien. Pero bueno, lamentablemente, pues, ¿qué pasará con esas recomendaciones de la CNDH? ¿O también se hace de la vista gorda y no sucede nada? ¿O esas recomendaciones no pasan de meramente una situación meramente administrativa sin que exista ninguna consecuencia? Pero bueno, una vez que hemos revisado a los actores dentro de la fase de ejecución, juez de ejecución, Ministerio Público, defensa público-privada, el tema de los centros penitenciarios, las autoridades administrativas y, por supuesto, en este caso, organismos de supervisión, no debemos de dejar de lado también, por supuesto, mis queridos maestros, a la víctima, ¿sale? Porque pareciese que casi no la hemos mencionado, ¿verdad? Y tiene una función importante. La reforma constitucional de 2008 y la Ley Nacional de Ejecución Penal fortalecen el papel de la víctima durante la fase de ejecución, reconociendo derechos específicos y mecanismos de participación. Por ejemplo, en este punto vamos a señalar notificación de beneficios. Se notifica, ser notificada del otorgamiento de beneficios preliberacionales. ¿Vale? Hay que informarle la situación, pues, en este caso, de la persona que se encuentra sentenciada, porque tiene derecho la víctima a tener una oposición fundada y, por supuesto, oponerse a esos beneficios que pueda obtener el sentenciado. También, por supuesto, podrá solicitar medidas de protección contra la liberación del sentenciado, ¿verdad? Pues para que no sea afectada como consecuencia de ella. También el tema de la reparación del daño, exigir el pago de la reparación del daño y, por supuesto, participar en audiencias de ejecución en casos específicos. Aquí vamos a tener, por supuesto, la asesoría jurídica a las víctimas y vamos a hablar de las siguientes partes. Ahí va. Dentro de esta asesoría jurídica, vamos a tener una comisión ejecutiva de atención a víctimas que se va a encargar de proporcionar asesoría jurídica gratuita a víctimas durante esta fase de ejecución a través de asesores jurídicos especializados. Esto de conformidad con los recursos del Fondo de Asistencia y Reparación Integral cuando la reparación no es cubierta por el sentenciado. También, por supuesto, se tiene derecho a una representación legal privada. Las víctimas pueden designar abogados particulares para que los representen en sus intereses durante la ejecución. Los abogados tienen la obligación de promover incidentes relacionados con la reparación del daño y oponerse a beneficios
preliberacionales. La participación de la víctima en la fase de ejecución lo que busca es un equilibrio en el sistema, garantizando o asegurando que la justicia, no se agote con la sentencia, sino que se extienda hasta la efectiva reparación del daño, considerando sus intereses en decisiones en las cuales pueda verse afectada. Entonces, de toda esta interacción, pues resumimos las partes que intervienen en esta fase de ejecución. Ya mencionamos al juez de ejecución, que es el centro del sistema, toma decisiones jurisdiccionales sobre la ejecución de pena. Ya mencionamos la función del Ministerio Público como representante del interés social y que de alguna manera solicita revocación de beneficios cuando proceda. La defensa protege los derechos del sentenciado y promueve beneficios y, por supuesto, vigila la legalidad. La autoridad penitenciaria administra centros, implementa programas de reinserción y da cumplimiento a las resoluciones de la autoridad jurisdiccional. Y tenemos, por supuesto, a la víctima, que participa en decisiones que afectan sus derechos y exige la reparación del daño. Todos estos aspectos que hemos visto, compañeros, funcionan, como aquí se menciona, como un engranaje, donde cada actor cumple con un rol específico y complementario, con un objeto: garantizar la efectividad de las sanciones, así como el respeto de los derechos humanos. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? Ok, entonces ya conocemos todos los actores dentro de la fase de ejecución y las funciones que cada uno realiza. Ahora sí, vámonos a entrar a los procedimientos que se van a ventilar ante el juez de ejecución penal. ¿Cuáles son estos procedimientos? Empezamos con ellos. Ahí va. 1. Ya mencionamos, el juez de ejecución es el eje central de diversos procedimientos internos regidos por el principio de oralidad y publicidad. Entonces, este juez de ejecución tiene una participación importante en el tema del cumplimiento de las sentencias y, por supuesto, va a velar por cuestiones que versen sobre los siguientes procedimientos internos que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y mencionamos lo siguiente. Ahí va. Condiciones de internamiento. Resuelve controversias sobre condiciones en que se cumplen las penas. ¿Sale? También, por supuesto, el tema de beneficios preliberacionales, evaluación y otorgamiento de libertades anticipadas. Es importante señalar que se va a celebrar una audiencia en la cual se va a escuchar al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima, a la defensa y, por supuesto, esto será un factor determinante para tomar una decisión sobre el otorgamiento de este beneficio. También, por supuesto, se va a encargar de lo referente a traslados penitenciarios, decisiones sobre el cambio del centro de reclusión de sentenciados. ¿Ok? También, por supuesto, va a conocer las sanciones disciplinarias. Se presentan impugnaciones sobre medidas disciplinarias impuestas dentro del penal
y va a verificar el juez de control si esas medidas disciplinarias se encuentran dentro del marco de la legalidad y se pronunciará sobre las mismas. ¿De acuerdo? También, por supuesto, sobre el tema de reparación del daño, supervisión y exigencia de la ejecución de la reparación a la víctima. Ok, es importante garantizar no solamente que se encuentre privada su libertad, sino también que se garantice la reparación del daño a la víctima, porque esa también fue consecuencia de la sentencia. Y por supuesto, la modificación de la pena, la adecuación y posibles modificaciones a la sentencia original. Pero bueno, hay retos importantes dentro de el sistema penitenciario en nuestro país. ¿Cuáles son esos retos? La maestra Noemí lo mencionaba, ¿no? Señalaba lo siguiente. Punto número uno de los retos de nuestro sistema. Sobrepoblación penitenciaria. ¿Sale? Muchos centros penitenciarios operan por encima de su capacidad. ¿Sale? Están superados. Dificultan la implementación adecuada de programas de reinserción social. Están más del 200% superados. Otro, recursos limitados, insuficiente presupuesto, infraestructura, personal y programas de tratamiento adecuados a las necesidades de reinserción. No se tienen los recursos. Bueno, eso dice la autoridad, ¿verdad? No se tienen los recursos para dar cumplimiento con este marco normativo de la Ley Nacional de Ejecución de Sanción, de sanción de penas. Tenemos también, por supuesto, la capacitación especializada. Contar con jueces, defensores, fiscales y personal penitenciario en materia de ejecución. ¿Sale? Tenemos, pero a lo mejor nos falta todavía más capacitación. Nos falta de alguna manera tomar una mayor especialización en el tema de ejecución penal. Pero bueno, con la conformación del Poder Judicial, pues no sabemos si las personas que se van a encargar de esta fase, pues son personas preparadas para esta etapa de ejecución. Creo que sí hay que tener una especialización en particular para verificar el cumplimiento de las penas. Y también, por supuesto, una coordinación interinstitucional. Existen dificultades entre autoridades judiciales y administrativas para la implementación efectiva de estas resoluciones. ¿Cuáles son, mis queridos amigos, las tendencias y perspectivas del sistema penitenciario en nuestro país? Díganme si están de acuerdo o no. Ahí va. Uno, decimos, la ejecución penal en México se encuentra en transformación y apunta hacia diversas directrices. En primer lugar, por ejemplo, recuerden que lo que se busca son medidas alternativas a la prisión. Mayor enfoque en opciones de libertad condicional, como es el brazalete electrónico, el trabajo comunitario, reduciendo el encarcelamiento. Ese es un propósito muy importante, ¿verdad? Esa es una situación que lamentablemente, mis queridos amigos, pues del todo no se cumple, ¿verdad? Del todo no se tiene estas medidas alternativas a la prisión. Qué bueno que fueran efectivas, qué bueno que hubieran opciones para los propios sentenciados, ¿verdad? También, por supuesto, el tema de una justicia terapéutica, programas que abordan las causas subyacentes del delito, como adicciones o problemas de salud. Son temas cruciales en el tema de reinserción social. ¿Cuántas personas no son explosivas en el tema de sus emociones y requieren tratamientos, verdad?
De alguna manera es un tema de reinserción. ¿Cuántas personas no delinquen por el consumo de alcohol, por el consumo de drogas? Son situaciones que, por supuesto, hay que trabajar con los sentenciados para lograr una efectiva reinserción. Pero muchas veces, efectivamente, esos lugares se convierten en las escuelas del delito. Se convierten en lugares donde acceden a drogas, donde hay alcohol y donde hay muchas cuestiones que no ayudan a este tema de atacar adicciones o problemas de salud, ¿verdad? También, por ejemplo, esto que mencionamos aquí, tecnologías de supervisión, herramientas tecnológicas para monitorear a los sentenciados fuera de prisión, garantizando el cumplimiento de las condiciones. Pues sí, tenemos un brazalete electrónico, tenemos a la mejor geolocalización, pero a la mejor del todo todavía nos falta una mayor capacitación y más recursos para tener estas tecnologías de supervisión. También, por supuesto, la especialización de operadores jurídicos, más profunda, específica, y jueces, defensores y fiscales en ejecución penal. Creo que es algo que se está trabajando hoy en día. Es algo que es muy importante dentro de nuestra propia materia, ¿verdad? El tema de la ejecución penal es una base fundamental de especialización dentro de la formación de un especialista en el proceso penal. Mi estimada maestra Ana, te escuchamos. Sí, doctor, aquí me queda la duda porque con esto que usted menciona, que muchas veces se delinque pues por el estado de pobreza extrema, por el alcoholismo, por la drogadicción. Y hay muchas veces que la gente delinque por alguna enfermedad psiquiátrica. Esto, desde luego, no quiere decir que no se den cuenta que su conducta está mal, pero a veces estas enfermedades que hay, sobre todo en el óvulo frontal, les impide o sea, tienen como una mayor propensión a la violencia. Y mi pregunta es si ya hay algún centro penitenciario en México donde cuenten con ayuda psiquiátrica este, para este tipo de cuestiones. Porque, bueno, al menos cuando yo estuve trabajando en el sistema penitenciario, pues apenas si había médicos y psicólogos, psiquiatras, no, nunca me tocó conocer. No sé si en la actualidad eso ya se esté trabajando. Fíjese que ese tema que usted toca ha sido motivo de recomendación por parte de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. La cuestión que no se tiene especialistas en estos temas de problemas de salud mental. Como usted lo indica, ¿no? Pues a veces, muchas veces tiene que ver con un aspecto interno, con un aspecto, pues podríamos decir incluso neuronal, el tema de la comisión de algún delito. Y muchas veces no se atiende, ¿no? Hay situaciones en los cuales, imagine usted la doble vulneración de sus derechos fundamentales de una persona que además ya fue privada de su libertad y todavía que se encuentre con problemas de salud mental, pues imagine esa doble vulneración. No tiene una atención. Su deterioro va a ser mayor dentro de este lugar porque no se cuenta con los especialistas. Lamentablemente, maestra, no, del todo no se cuenta con especialistas de conformidad con las recomendaciones de la propia CNDH. Y recuerde lo que mencionamos sobre cuestiones de este control de convencionalidad y distintas sentencias y jurisprudencia importante, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estas cuestiones que hemos visto y la importancia del tratamiento con dignidad y también, por supuesto, los servicios médicos en la cual también se debe incluir el tema de la psiquiatría. Entonces tenemos precedentes internacionales y creo que si alguno de nuestros representados se encuentra bajo una de estas condiciones, me parece que tenemos los mecanismos para verificar que efectivamente se dé este tratamiento a los problemas de salud mental. Porque como usted lo dice, mi estimada maestra Ana, lamentablemente,
nuestros centros penitenciarios pues no cuentan con esos especialistas, ¿no? Y deberían de contar, por supuesto. Muy bien. Y acuérdese que también el Código Nacional establece un procedimiento especial para, pues en este caso, para inimputables. Y hay que considerar que si al momento de cometer el hecho ilícito se encontraba en esta situación, pues debe también tener un tratamiento distinto, ¿no? Una medida de seguridad y como tal, no una pena. Bien. Maestra Lourdes, te escuchamos. Sí, maestro, pues el Cebarecia aquí en la Ciudad de México es un centro que se especializa en eso. Claro que tiene muchas carencias, como de personal y demás, bueno, instalaciones adecuadas, pero creo que algo hay de ayuda a las personas que tienen trastornos mentales. Sé que todo te quería aportar. Ok, no, sí, esa tiene mucha razón, ¿no? O sea, pues a lo mejor sí hay muchas situaciones de que muchas personas, muchas partes involucradas, pues pretenden tener un sistema bueno, ¿no? Un sistema eficaz. No se tienen todos los recursos, eso es efectivo. Se pretende de alguna manera cumplir con ese propósito, por supuesto. Hay muchas personas involucradas en el tema de la ejecución penal que están bien comprometidas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo no he visto abogados pro bono particulares que inclusive van a los centros penitenciarios y ofrecen sus servicios gratuitos, ¿verdad? Revisan sus causas. Inclusive, por ejemplo, ¿recuerdan de el documental de Presunto Culpable, ¿no? Realmente el tema inició por una investigación doctrinal, por una investigación de una tesis doctoral, la cuestión de ver la situación de los centros penitenciarios y sobre todo también de la cuestión de las personas que se encuentran privadas de su libertad sin tener una sentencia. Es decir, solamente es una medida cautelar de prisión preventiva la que tienen y no se ha resuelto su situación jurídica. Entonces, como nos dice la maestra Lourdes, sí dice que de alguna manera se tienen personas involucradas, se pretende cumplir con lo que establece la ley, pero bueno, muchas veces las condiciones económicas, las condiciones de infraestructura, pues simplemente no dan, ¿no? Pero allí está donde entra nuestra fusión como abogados especialistas del sistema, ¿no? Al final de cuentas, esto va a implicar que las causas que yo represento, por supuesto, existen mecanismos para verificar el cumplimiento a estos preceptos que estamos señalando. Muy bien, maestros. Sí, ¿Sí? Maestra Lourdes, ¿bien? sí, doctor, muchas gracias. A sus órdenes, muy bien. También, por supuesto, la participación de la sociedad civil, mayor involucramiento de la ONGs y la comunidad en programas de reinserción y supervisión del sistema. Se encuentran muchas personas involucradas y muchas personas con la mejor voluntad de ayudar y muchas personas sin recibir ningún recurso que realmente se encuentran involucradas en el tema de participar en estos programas, ¿verdad? Y también lo que mencionábamos, armonización internacional, adecuación de la normativa y práctica mexicana a los estándares de recomendación de tratados internacionales de derechos humanos. El ejercicio de control de convencionalidad en la fase de ejecución. Muy bien, estimados amigos. Y bueno, ahora sí, llegamos a los puntos conclusivos de nuestra unidad, señalando, uno, la autonomía científica. El derecho de ejecución penal se ha consolidado como una disciplina autónoma, programa, principios, normativas y organismos propios, superando su tradición y consideración con la mera fase administrativa. Entonces recuerden que en esta autonomía vamos a ver que separamos la fase procesal con la etapa de investigación, la etapa intermedia, la fase de
juicio oral y por supuesto la sentencia. En este punto, el cumplimiento de la misma. Y aquí tenemos la función del juez de ejecución y también, por supuesto, de la autoridad administrativa. Muy bien. Entonces, por supuesto, tiene su propia autonomía, tiene su propia norma, tiene su propio campo de estudio. A partir de la reforma del 2008, entramos en una judicialización en la ejecución, creando un modelo garantista a partir de la figura del juez de ejecución. Muy bien. Ok. También, por supuesto, verificamos el enfoque de derechos. La ejecución penal moderna se concibe como un mecanismo de garantía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, no como un simple cumplimiento administrativo de la sentencia, sino el cumplimiento es mucho más amplio bajo el estándar de tutela y protección de los derechos humanos. Y por supuesto, mis queridos amigos, también dentro de esta unidad, dentro de su aspecto conclusivo, señalamos a la reinserción social. El sistema mexicano adopta constitucionalmente la reinserción social como la finalidad de la pena, lo que orienta toda fase de ejecución hacia la preparación del sentenciado para su retorno a la sociedad. Y por supuesto el sistema de actores. La ejecución penal involucra diversos sujetos con funciones complementarias. Un sistema de pesos y contrapesos que busca el equilibrio de la efectividad de las sanciones con el respeto a los derechos humanos. Estimados amigos, con esto concluimos esta unidad con la cual iniciamos nuestra asignatura de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y en este caso vamos a continuar con la segunda unidad en la cual vamos a analizar